Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues todo depende de en qué momento ustedes ponen atención a este video. Mi nombre es Elías López y soy el pastor de la Iglesia Berea de Saltillo. Y lo primero que quiero hacer es anunciarles, recordarles que el próximo viernes 3 de junio a las 8 de la noche, pues vamos a tener nuestra reunión que tenemos cada mes. Cada mes tenemos una reunión social. Es una reunión para la iglesia, pero no exclusivamente para la iglesia. Y en esta ocasión, la ocasión pasada, tuvimos una buena reunión. Nuestro hermano Marco Tulio, que es el que se encarga de organizar todos los eventos, pues gratamente, ¿verdad? Quedó satisfecho porque él se preocupa por preparar algo. Claro, con la colaboración de todos. Y en esta ocasión tuvimos a un poquito más de 50 personas, gracias a Dios. Digo, después de la pandemia la gente no ha querido muy bien salir todavía. Andan en Soriana, andan en Walmart, andan en la plaza, pero no sé por qué le tienen miedo a la iglesia. Pero bueno, Dios nos bendijo en esta ocasión. Otro anuncio que tengo y muy importante para los padres que tienen adolescentes o jóvenes que quieran venir también. Los sábados a las 5 de la tarde en el templo tenemos una reunión con nuestro hermano Lalo Quintero. Bueno, él es el que los dirige, él es el que les enseña y ahí pueden ver unas 2 fotografías de una de esas reuniones pasadas. Y cada domingo, ahora también, pues obviamente ya estamos teniendo reuniones presenciales y tenemos la enseñanza para los niños. Allí en la fotografía se ve a la hermana Amelia Camacho y a la hermana Alejandra Contreras. Y pues ellas y otras hermanas están siempre al pendiente de enseñar a los niños. Y aquí les pongo unas 2 fotografías de el servicio de las 10 de la mañana y el servicio de las 12 del día. Cada domingo a las 10 de la mañana tenemos nuestro servicio presencial y cada domingo a las 12 del día. La predicación, la enseñanza es la misma. Entonces, unos vienen en el primer servicio a las 10, otros a las 12, y si ustedes son gustosos, pues van a ser también bienvenidos en el horario que gusten. No hemos relajado las medidas de seguridad. Cada persona llega con su cubrebocas y aquí tenemos las otras medidas que son necesarias. Por otra parte, también están activándose poco a poco ya. Están activándose los grupos pequeños y pues la invitación, la exhortación es que busquen uno y puedan integrarse. Y en esta ocasión, pues no les hablo de ningún misionero. En la siguiente, a ver qué hacemos. Y vamos a orar para poner todo esto en las manos de nuestro Dios. Señor, en el nombre de Jesucristo llegamos a tu presencia para darte gracias por esta nueva oportunidad. Gracias por cada persona que atentamente nos sigue, ya sea en el YouTube, en el Facebook, en el WhatsApp de Berea. Gracias Dios, porque tú eres el que pues nos ayuda para todo esto. Y pedimos que tú bendigas a cada persona que pues está poniendo atención, a cada persona que tenga alguna necesidad, algún problema. Cada persona vive diferentes circunstancias, pero tú eres un Dios para todos, para cada uno. Y pedimos que tú te manifiestes en sus vidas. Y pedimos que tú recibas la honra y la gloria de todo lo que hacemos. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, pues hemos concluido la epístola a los romanos, siempre abuelo de pájaro, obviamente. Y ahora estamos para comenzar la carta a los Gálatas. Y ¿qué vimos en el pasaje de Romanos la última vez que lo consideramos? Bueno, al terminar Romanos,
Vimos en el 15:16 que se señala el propósito de que los gentiles sean ofrenda agradable para Dios. Y entonces el capítulo 14 enfoca la cultura del reino. ¿Qué tenemos que hacer? Aprende lo que es la cultura del reino. Vive la cultura del reino. Estamos viviendo una cultura dentro de otra cultura. La cultura normal que hemos tenido por toda la vida, pero el Señor tiene una nueva cultura para desarrollar en este mundo, que es la cultura del reino. Después vimos que Romanos 15 enfoca la misión global de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que comprometernos, tenemos que participar de esa misión global. Y luego, en el último capítulo, el capítulo 16, ahí se enfoca el poder de las relaciones humanas. El éxito en el ministerio, en las cosas de Dios, nunca ha dependido de una sola persona, sino de todo un equipo. Puede ser una persona, un pastor principal, un misionero, lo que sea, pero rodeado siempre de un equipo de hombres y mujeres comprometidos con Dios, diligentes, participando, alcanzando a otros para Cristo, conformándolos a la imagen de Jesucristo mediante la enseñanza sistemática de la palabra de Dios. Y ahora, ¿qué vamos a aprender en el libro de Colosenses? Quiero mostrarles en este libro básicamente tres cosas. Y primero quiero mostrarles que en el reino de Dios el Señor Jesús debe tener la preeminencia. En segundo lugar, quiero mostrarles que en el reino de Dios el Señor Jesús es todo lo que necesitamos. Eso lo veremos obviamente capítulo 1 y capítulo 2. Y en los capítulos 3 y 4, que no los vamos a ver en esta ocasión, vamos a ver que en el reino de Dios el Señor Jesús deberá ser nuestro estilo de vida. Hoy solo veremos los primeros dos conceptos. El Señor Jesús debe tener la preeminencia y Él es todo lo que necesitamos. El enfoque en el reino de Dios y su cultura no es una fijación personal. Si ustedes recuerdan cuando comenzamos el estudio del libro de Romanos, allá en enero del 2021, les mostré un énfasis especial que el libro de Romanos hace en el reino de Dios y lo vimos a través de todo el libro. La consideración del libro de los Hechos nos tomó alrededor de unos 10 meses. Después del libro de los Hechos, vimos las cartas del apóstol Pablo, y esto pretendiendo hacerlo obviamente de una manera cronológica, que no siempre es posible y que además es un tanto difícil. Por ejemplo, el orden que vimos. Allí les mostré en primera a los tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 12, habla de la responsabilidad de andar como es digno del reino de Dios. Andar como es digno del reino de Dios. Y cuando vimos la segunda carta, en 1:5 habla de ser tenidos por dignos del reino de Dios. Después vimos la carta a los Gálatas. Y Gálatas capítulo 5, versículos 19 y 20, dice que las obras de la carne impiden que una persona pueda heredar el reino de Dios. Las obras de la carne obviamente siempre dependen del legalismo. El legalismo siempre producirá carnalidad en nuestra vida. Después vimos la primera carta a los Corintios y en el capítulo 4, los versos 19 y 20, ahí se señala que el reino de Dios refleja poder interno, porque Pablo dijo, no consiste en palabras, sino en poder. Segunda a los Corintios, pues no menciona el reino de Dios, y el enfoque que le dimos a segunda a los Corintios, dijimos que es un manual de ministerio. Después de Corintios, la última carta que acabamos de ver es la carta a los romanos, y esto nos tomó varias semanas porque tuve que salir y porque también la carta es obviamente un poquito grande.
Y enseña que el reino de Dios no es físico, sino espiritual. Dice allí en el capítulo 14 y el verso 17 que no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahora, quiero mostrarles que así como tenemos un cuerpo físico, pero un alma espiritual. Dios nos creó así, con esas dos partes, física y espiritual. Lo que se puede tocar, lo que se puede palpar y lo que no se puede palpar. Entonces, el reino de Dios, así es un reino espiritual. No lo podemos ver, no lo podemos palpar, pero sí se manifiesta físicamente. Nuestra alma no se puede ver, pero es en el alma donde Dios ha puesto la capacidad de amar, la capacidad de odiar, según sea la circunstancia. No vemos el amor, no vemos el odio, pero sí vemos las manifestaciones del amor, las manifestaciones del odio. Por ejemplo, hablando del reino de Dios, el Señor Jesús dijo en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En Colosenses, en el capítulo 3, los versículos 1 y 2, se nos dice de esta manera, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. O sea, aquí estamos en la tierra, somos entes físicos, seres físicos, pero se nos pide buscar lo que no se ve. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, el reino de Dios es espiritual, pero tiene manifestaciones físicas, así como nuestro ser. Tenemos un cuerpo físico, pero tenemos un alma espiritual. Ahora, comencemos aquí. En el reino de Dios, el Señor Jesús debe tener la preeminencia. De eso, ese es el enfoque general del capítulo 1 de Colosenses. En el reino de Dios, el Señor Jesús debe tener la preeminencia. Ahora, hablando de los colosenses, ¿cómo entraron los colosenses al reino de Dios? ¿Cómo lo hicieron? Los que saben, los estudiosos, nos dicen que Pablo nunca estuvo en Colosas, por lo menos no se señala en la Biblia, de manera que no fue Pablo quien comenzó la iglesia de los colosenses. Pablo estuvo 3 años y medio, en una ciudad cercana a Colosas, que fue la ciudad de Éfeso. Entonces, hubo 2 hombres prominentes, 2 hombres principales que conocieron a Jesucristo y que eran de la ciudad de Colosas. Uno es Epafras y el otro fue Filemón. Entonces, Epafras fue el fundador de la iglesia de Colosas. Y en la casa de Filemón, que era un hombre muy rico, ahí era donde se reunía la iglesia, precisamente la iglesia de los colosenses. Vamos a comenzar leyendo el versículo 1, Colosenses capítulo 1, y aquí les dejé obviamente el pasaje en la pantalla. Dice de esta manera, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús que están en Colosas. Gracia y paz sea a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Les resalté esta frasecita en el verso 4. Habiendo oído. ¿Cómo fue que Pablo y Timoteo, que es el que está escribiendo porque Pablo le dicta la carta, cómo fue que oyeron? Bueno, fue Epafras el que llegó a ellos y les habló de lo que estaba sucediendo allí en Colosas. Fue Epafras el que les llevó el evangelio. Y fue por medio de Epafras que ellos creyeron en Jesucristo. Sigo leyendo, verso 4.
habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Noten esto. Ustedes han oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Quién les llevó esa palabra? Epafras. Sigo leyendo, verso 6. Dice, la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras. Y miren el concepto que Pablo tiene de Epafras. Nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Entonces, Epafras, que era un gentil, conoció a Jesucristo, o sea, Epafras tampoco era judío, conoció a Jesucristo y él fue el que llevó el Evangelio a los colosenses. Una de estas personas también que conoció a Jesucristo fue Filemón. Y entonces Filemón abrió las puertas de su casa y ahí comenzó a congregarse la iglesia. Ahí nació la iglesia de los colosenses. Ahora sería interesante meditar en la oración que Pablo hace por los colosenses. No vamos a hacerlo así detalle por detalle. Esa es una tarea que ustedes pueden hacer cuando estén a solas en su casa. Aquí quiero llamar su atención a 3 versículos de esta oración. 12, 13 y 14. Dice en el versículo 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Noten esto, nos hizo aptos. Como creyentes en Jesucristo, no estamos esperando a ver si un día el Señor nos hace aptos, de ninguna manera. Ya nos hizo aptos, ya nos hizo aptos. Versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Otra cosa que no estamos esperando, que el Señor nos libre. No, ya nos ha librado. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Estamos en el reino de Dios. El Señor nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y miren cómo dice el verso 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esto forma parte de la oración que Pablo comienza a hacer, en este caso por los colosenses. Y será interesante que ustedes analicen esta oración. Entonces, ¿cómo entraron los colosenses al reino de Dios? Por el evangelio que les fue predicado por medio de Epafras. Ahora, una pregunta para nosotros. ¿Cómo puedes hoy entrar al reino de Dios? ¿Cómo entras tú en este reino de Dios? En una plática que el Señor Jesús tuvo con un fariseo, maestro de la ley, que se llamaba Nicodemo. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, vamos a leer los versículos 3 al 6. Y ahí vamos a ver cómo puedes tú entrar hoy al reino de Dios. Dice, comenzando en el verso 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué necesitas? Nacer de nuevo. Pastor, no veo el reino. Necesitas nacer de nuevo. Versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, me detengo aquí un momento. ¿Qué significa nacer de agua? Bueno, simplemente tenemos que ver en conjunto los versículos 5 y 6. Miren lo que dice el 6, lo que es nacido de la carne. Miren lo que dice el verso 5, el que no naciere de agua.
lo que es nacido de la carne. Y luego dice, carne es, verso 6, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El verso 5 habla de nacer de agua y del Espíritu. El verso 6 habla de nacer de la carne y del Espíritu. Entonces, si comparamos nosotros estos versículos, no será tan difícil entender. Para empezar, nacer de agua no significa ser bautizado. No tiene esto nada que ver. Nacer de agua, como dice aquí, nacer de la carne. Eso es lo que nos está diciendo, así tan sencillo. Por esa razón Nicodemo preguntaba, ¿y cómo puede uno nacer siendo viejo? ¿Puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Durante 9 meses, el bebé o el feto, propiamente dicho, está rodeado de un líquido amniótico. Dicho líquido tiene funciones muy importantes que protegen y sustentan al bebé, al feto. Y todos pasamos por ese proceso. De manera que todos nacemos de agua, pero no todos han nacido del Espíritu. ¿Cómo puedo ver el reino de Dios? Por nacer de nuevo, por nacer del Espíritu. ¿Cómo puedo entrar en el reino de Dios? Por nacer de nuevo, por nacer del Espíritu. ¿Ya lo has hecho? La iglesia no me hace nacer de nuevo. La religión no me hace nacer de nuevo. Este es un asunto de fe y es un asunto de el Espíritu Santo. Él es el único que puede hacerme nacer de nuevo. Ahora, continuamos con la enseñanza. ¿Por qué el Señor Jesús debe tener la preeminencia en nuestra vida o la preeminencia en el reino de Dios? La palabra preeminencia significa que sobrepasa a todos, que está por encima de todos, que tiene el primer lugar en todo. Entonces vamos a ver algunas razones por qué Él es preeminente. ¿Por qué Él es preeminente? ¿Por qué Él debe ser preeminente en nuestra vida? Y en el versículo 15, estamos en Colosenses capítulo 1, el verso 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cuando dice que Él es el primogénito de toda creación, no está diciendo o no significa que Él es el primer ser creado. Estamos hablando de su preeminencia, de manera que esto significa que Él es el más importante que el sol, que la luna, que las estrellas, más importante que los planetas, más importante que los ángeles, así lo dice Hebreos también, más importante que el hombre, más importante que todo. Él es el primogénito de toda creación, el más importante de todo lo creado. Verso 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Esta es otra razón por qué Él debe ser preeminente, porque Él es preeminente, porque es el creador. Él es el creador de todas las cosas. Y dice el versículo 17, la primera frase del verso 17, y Él es antes de todas las cosas. Esto es para decirnos que Jesús no tiene principio ni fin, que Jesús es eterno, que Él siempre ha existido juntamente con el Padre y con el Espíritu por la eternidad. Él es antes de todas las cosas. Y ahora la última frase del verso 17 dice, y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas en Él subsisten. Esta es otra razón por qué Él es preeminente. Porque Él es el sustentador. Eso es lo que significa. Él es el sustentador de todas las cosas. Esto quiere decir que el Señor Jesús es el que mantiene juntas todas las cosas en el universo. Él es el que evita que todos los astros y los planetas se salgan de sus órbitas respectivas. Él es la fuerza de gravedad y magnetismo que mantiene todas las cosas unidas en el universo. Él es el que evita que nosotros mismos
seamos una masa explosiva que pudiera desperdigarse por todas partes. Les leo un pasaje de Hebreos que nos dice algo semejante. Dice en Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Los hombres pueden negarlo, pueden burlarse de él, pueden blasfemarlo, pueden odiarlo, pueden ignorarlo, pueden hacer lo que les dé la gana, pero él es el que sustenta todas las cosas. Él es el que sustenta su vida. Él es el que evita que esta tierra sea destruida porque Mercurio se sale de su órbita y viene y choca contra la tierra. Imagínense. Ahora estamos hablando de su preeminencia, versículo 18. Estamos en el capítulo 1 de Colosenses. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. La cabeza del cuerpo que es la iglesia. Esa es otra razón por qué Él debe ser preeminente. Porque Él es la cabeza. Ahora, esto es para señalarnos que Él es la autoridad de la iglesia, la autoridad del cuerpo, que es la iglesia. Y ahí mismo dice, el primogénito, la frasecita anterior, Él que es el principio. Estamos hablando de que Él debe ser preeminente. ¿Por qué? Porque Él es el principio. ¿Y qué significa esto? Que Él es el origen de todas las cosas. Él es el fundamento de todo lo que existe. Y en el contexto que estamos leyendo Colosenses, Él es el principio de la iglesia. La iglesia no se originó con Pedro. Pedro no es el primer papa. Jesús es el origen de la iglesia. No existiera el Señor Jesucristo, pues no existiría la iglesia. Ahora, la siguiente frase en el mismo verso 18 dice que Él es el primogénito de entre los muertos. Y esto significa que Él tiene la preeminencia en la resurrección. Por ejemplo, hubo otras personas que resucitaron antes de Jesús, pero no se resucitaron a sí mismas. Alguien les resucitó. Obviamente fue Dios, pero Dios usó elementos humanos para orar, para pedir la resurrección. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento está el caso del profeta Elías. Oró por un niño, hijo de una viuda, y Dios lo resucitó. Tenemos en el mismo Antiguo Testamento el caso de Eliseo, otro niño, y fue resucitado. Y en el caso de Jesús, miren lo que dice en Juan capítulo 10 y el verso 18, aquí lo tenemos escrito. Hablando de su vida, de su muerte y resurrección, dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, su vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahora, continuando en este asunto de la resurrección, de que Jesús es el primogénito de entre los muertos, también Él es el primero que resucitó y que jamás volvió a morir. Y ya no vuelve a morir, de ninguna manera. En el libro de los Hechos, en el capítulo 13 y el verso 34, Pablo estaba predicando en cierto lugar y dijo, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción. Entonces, Él se resucitó a sí mismo, Él resucitó para nunca más volver a morir. Él es el primogénito de entre los muertos. En el reino de Dios, el Señor Jesús debe tener la preeminencia. Ahora, llegando al capítulo 2, vamos a ver que en el reino de Dios, el Señor Jesús es todo lo que necesitamos. Colosenses capítulo 2. El Señor Jesús es todo lo que necesitamos. No necesitamos más. Es como el pasaje del Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Señor Jesús, si tenemos al Señor Jesús, obviamente no necesitamos nada más. ¿Qué podría hacernos falta? ¿Qué podríamos necesitar?
Y aquí les puse un ejemplo. Sabiduría. ¿Necesitamos sabiduría? En el Señor Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Miren lo que dice en el versículo 1. Estoy ahora en Colosenses capítulo 2, verso 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, verso 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Detengámonos aquí un momento. Y lo primero que tenemos que observar es que los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están escondidos. Un buen minero, ¿qué tiene que hacer? Escarbar. Y en la era moderna, pues contratan maquinaria pesada, maquinaria especializada, pero tienen que escarbar. Tienen que buscar. El oro no está ahí a flor de tierra. Los diamantes no están brotando como si fueran mazorcas de maíz. De ninguna manera. Tienen que buscarlas. Muy bien. ¿Necesitas sabiduría? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están escondidos. Hay que buscar. Hay que buscar en la palabra. Hay que buscar en la Escritura. Hay que buscar en el Señor Jesucristo, porque en Él están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora, ¿para qué necesitamos esos tesoros? Esos tesoros de sabiduría y de conocimiento. Para no ser engañados. Para no ser engañados. 2 veces se nos advierte acerca del engaño. En el verso 4 y el verso 8 se los voy a leer. Dice el verso 4, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Verso 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Alguien pretende engañarnos. Siempre es así. Y aquí, básicamente, la lucha es por la unidad. Hablando de la iglesia, hay alguien que quiere que la iglesia no esté unida, que estemos separados. Nos han engañado, el diablo nos ha engañado diciendo, quédate en tu casa, no necesitas ir a la iglesia. Aquí puedes recibir gente y tener tu grupo pequeño. Dijo el Señor Jesús, esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Nos reunimos como comunidad de fe para adorar, para orar, para alabar. Entonces, alguien quiere engañarnos. Hay una lucha por la unidad, hay una lucha por la sabiduría, por el conocimiento. Alguien pretende que estemos separados, que no estemos unidos para mostrar el amor. Pretenden engañarnos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hablando de la unidad, pues simplemente no te quedes en casa. Sí, hay que tener grupos pequeños. Tráete a tu grupo pequeño para que estemos, como dice la Escritura, perfectamente unidos. No te quedes en casa. Ven y muéstrale el amor a los otros hermanos y hermanas en Cristo. El Señor nos ha creado para estar unidos y creó la iglesia para eso. Si te quedas en casa, ¿cómo vas a mostrar la unidad y el amor? Y en cuanto al engaño, pues ya vimos 2 veces. Dice que alguien pretende engañarnos. ¿Qué necesitas? Sabiduría, conocimiento. ¿Dónde está? En Cristo están escondidos esos tesoros. Ahora, otra pregunta, otra observación aquí. ¿Necesitas más de Dios? ¿Necesitas más de Dios? En el Señor Jesús habita toda la plenitud de Dios. Miren cómo lo dice aquí en el verso 9. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Noten, por favor, que la palabra deidad en la Biblia
está escrita con una D mayúscula. Esto es para decirnos que todo lo que es Dios está en la persona de Jesús, está en su cuerpo físico, en su cuerpo de carne, porque dice corporalmente. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto no significa que Jesús es mitad Dios y mitad hombre, de ninguna manera. Él es todo Dios y todo hombre. Y dice el verso 10, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, en él habita toda la plenitud de la deidad y estamos completos en él. Así nos dice la Escritura. Entonces, el Señor, ya vimos antes que nos tomó de las tinieblas, nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Al estar en ese reino y al estar en Jesús es como estamos completos. Ahora, déjenme mostrarles 2 o 3 versículos que hablan de entidades en la Biblia que no están completas. Por ejemplo, allá en el libro de Daniel capítulo 5, yo nada más puse el verso 27, pero en el capítulo 5 ahí está Daniel en el reino de Belsasar. Y dice la Biblia que de repente aparecieron los dedos de una mano escribiendo sobre lo encalado de la pared. Y el mensaje no lo podían entender hasta que llamaron a Daniel y Daniel les dio la interpretación. Y esto es parte de la interpretación. Verso 27. Tequel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. ¿Para quién fueron estas palabras? Para Belsasar. ¿Quién era Belsasar? El rey de los babilonios. De manera que Dios le está hablando aquí a los gentiles por medio de Belsasar. Y dice, han sido pesados en balanza y les falta. A los gentiles les falta. En el libro de Marcos capítulo 10, yo nada más dejé el verso 21, el Señor Jesús tiene un encuentro con un joven judío que decía que había guardado todos los mandamientos y todo, no me falta nada, ya los guardé todos. Y el Señor Jesús, en el verso 21, dice, entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, noten, y dalo a los pobres. No dijo, y tráelo a mi iglesia, tráelo a mi grupo, tráelo a nuestra religión. No dijo eso. Siempre hay necesidades en cualquier iglesia y cualquier religión, pero Jesús no dijo eso. Dijo, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, punto y coma, y ven y sígueme. Sígueme. Pero noten, una cosa te falta. Belsasar representa a los gentiles en el Antiguo Testamento, fue pesado en balanza y fue hallado falto. Este joven rico representa a los judíos y el Señor Jesús le dice también, una cosa te falta. Pero hablándole a la iglesia, hablándole al cuerpo de Cristo, la iglesia, en el verso 10, Colosenses 2:10, dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué dice? Que estamos completos en él. ¿Qué te falta? Estamos completos en él. De manera que no nos falta nada. No nos falta más de Dios. No nos falta más de nada. Ahora, alguien pensará, bueno, me falta una buena religión. Me falta más religión. Necesitamos practicar o vivir ciertas costumbres y tradiciones de otras religiones. Momento. Alguien te quiere engañar. Siempre es así. Alguien pretende engañarnos. Estamos en el capítulo 2 de este libro de Colosenses y ahí les dejé este pensamiento. Perdón, ¿necesitas más religión? ¿Necesitas más religión? Obviamente, esto es solo para enfocar. Nunca nos hace falta religión. El Señor no nos ofrece religión.
El Señor nos ofrece una relación con Él, pero concedamos. ¿Te falta más religión? En el Señor Jesús tenemos toda la religión que fuera necesaria. Miren cómo dice en el verso 11, por ejemplo. Dice, en Él también fuisteis circuncidados. Hay ciertos grupos religiosos que te van a decir, te hace falta circuncidarte. Así lo decían en el tiempo de Pablo a los gentiles. Y así dicen en el tiempo de hoy. Te hace falta circuncidarte y te hace falta hacerte judío. Y dice, en Él también fuisteis circuncidados. ¿Cómo? Con circuncisión no hecha mano. ¿Cuándo? Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. ¿De qué manera? En la circuncisión de Cristo. Si estoy en Cristo, tengo todo lo que Cristo ha recibido, todo lo que Cristo ha hecho. En Él he sido circuncidado. Por ejemplo, verso 12, sepultados con Él en el bautismo. Y aquí está la importancia del bautismo. El bautismo no es un requisito de la religión. El bautismo es un mandato de Dios. No nos salva, no nos hace más santos, no nos hace más espirituales, pero es un mandamiento. Es un mandamiento que el Señor Jesús estableció para cada uno de sus seguidores. Bautizarnos y observar la cena del Señor. Pero aquí dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, porque los colosenses eran gentiles, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. De manera que ninguna religión, ninguna práctica religiosa podrá hacer esto, podrá darte vida. ¿Qué iglesia te da vida? ¿Qué religión te da vida? ¿Cuáles prácticas o ceremonias religiosas te darán vida? Dice la Escritura que Él es el que nos dio vida. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Y no termina ahí el versículo. Dice, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Ahora, el verso 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Había un acta de decretos. Había ciertos mandamientos de la ley. O sea, era una deuda que tenemos. Pero Jesús la saldó. Jesús la canceló. Él cumplió. De manera que nosotros cumplimos en Él. Ahora, verso 15. Todavía seguimos en Colosenses capítulo 2. Dice el verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ninguna iglesia, ninguna religión, ninguna práctica religiosa, ceremonia, tradición religiosa, etc., nadie podrá librarte del poder de Satanás y sus fuerzas demoníacas. Esto solo lo ha hecho el Señor Jesús. Dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él es todo lo que necesitamos. No necesitamos más. Por ejemplo, ¿necesitas victoria sobre los apetitos de la carne? ¿Y cómo tenemos problemas con esto, verdad? Bueno, el legalismo y las obras de la carne no te van a dar la victoria. Las reglas de cualquier iglesia o religión producen legalismo y producen carnalidad. En lugar de ayudarte, te apachurran más. ¿Necesitas la victoria? Miren lo que dice en el verso 20. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Pregunta de Pablo. ¿Por qué, como si estuvieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques,
en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. ¿Las había en el tiempo de Pablo? Las hay el día de hoy. Doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Ahora, noten el verso 23, ¿sí? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. Hay personas con religiones muy sofisticadas que pues a veces tratan de apantallar a los demás y dicen, bueno, en tu iglesia no practican esto. En tu iglesia no observan estas ceremonias, las otras ceremonias. En tu iglesia no tienen los instrumentos musicales que se usaban en la antigüedad, en el pasado, etc. Está bien. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. Dice aquí, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. O sea, parecen asuntos de mucha sabiduría. Requieren cierta devoción religiosa. Por eso dice culto voluntario y humildad. Y también es admirable la mucha disciplina que se requiere. Duro trato del cuerpo. Es que ahora, por ejemplo, los musulmanes con su Ramadán, que tienen que ayunar no sé cuántos días. Y también cristianos hoy en día que dicen, es que estamos en un tiempo de ayuno. Duro trato del cuerpo. Pero miren cómo termina el verso 23. Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No tienen valor alguno contra nuestra naturaleza carnal. O sea, las personas que hacen y practican esas disciplinas duras de su religión, esos preceptos difíciles de su religión, siguen siendo igual de carnales, siguen siendo igual de lasciviosos, siguen siendo igual de inmorales como cualquier otro. ¿Qué es lo que necesitamos? Al Señor Jesús. Su vida en nosotros, su poder en nosotros. ¿De qué hemos hablado? Colosenses 1:13 dice que el Señor nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y tomando en cuenta esto, el capítulo 1 nos enseña que en el reino de Dios el Señor Jesús debe tener la preeminencia. Ya estamos en su reino, ya fuimos trasladados de las tinieblas a su reino. De manera que ahora el Señor debe tener la preeminencia en nuestra vida. Hemos entrado a su reino por medio del Evangelio, por haber creído en Jesucristo. En el capítulo 2 aprendemos que en el reino de Dios el Señor Jesús es todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos. Nuestra necesidad de sabiduría se satisface en Él. En Él están ocultos todos los tesoros de la sabiduría. Nuestra necesidad de Dios haya respuesta en Él. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Nuestra necesidad de religión, entre comillas, se satisface con la relación con Él. Colosenses 2:11 dice que fuimos circuncidados en Él. O sea, con esto es un ejemplo más que suficiente para entender que cualquier práctica religiosa la cumplimos en Cristo. Nuestra necesidad de victoria espiritual sobre los apetitos de la carne y sobre cualquier cosa. Él es todo lo que necesitamos. La religión y las prácticas religiosas no tienen valor alguno sobre los apetitos de la carne. La próxima ocasión, si Dios nos permite, vamos a ver que en el reino de Dios, el Señor Jesús deberá ser nuestro estilo de vida. Eso lo veremos en los capítulos 3 y 4. Por lo pronto, júntate con tu familia. Considera, medita, ora. Dale gracias a Dios por lo que ya tienes, pero haz una lista de lo que te hace falta y ora específicamente por eso. Que Dios bendiga sus vidas en esta semana. Hasta la próxima.